bienvenidos como cada martes a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es Contarla. Esaú, ¿Qué ¿cómo ondas? estás? ¿Bien y tú? Todo excelente. Aquí andamos de regreso. Em, pues ahora sí que esperando. Me comentaste que este es algo especial o que es güey. algo que te gusta mucho. Entonces, la Güey. verdad, estoy bastante intrigado de conocer esta historia. Sí, güey, ahora corremos el peligro de que me quiera alargar un chingo, porque quité varias cosas, porque el protagonista de nuestra historia de hoy es uno de los más prolíferos, hizo muchísimas cosas y también es famoso. No es tan famoso. Ah, sí es famoso, antes que sí es famoso, güey. Ok. Hay incluso una película noventera de este güey, poco conocida, muy mala. Sí, la verdad es que Tal muy vez por eso mala. no es tan Sí, famoso güey, es como los mala. demás. Yo Ok. la vi para esta, porque sabía que existía, la vi para esta investigación y no, güey. No era necesario que la vieras. No, güey. O sea, está bien, no, está como bien aburrida. ¿Y cuánto dura, por ejemplo? 2 horas 16 minutos, porque Ay, sí me güey. fijé. O sea, es de esas que no recomendarías. No, la neta es que no. O sea, Ok. solo para los clavados, o sea, los que somos clavados, pues la Ajá. ves por decir, güey, ya la vi, Quiero ¿no? saber, ajá, quiero estar enterado de todo lo que hay y punto. Así es, No, güey. no porque digas vale la pena. No, la neta no vale la pena. O sea, Ok. la verdad, tienen 2 horas y 2 horas 16 para hacer otra cosa, güey. La verdad. Recomendaciones siempre honestas de este Sí, podcast, güey, ¿eh? la Para que neta sí. vean. Sí. O sea, incluso ni como película es buena, ¿eh? Ajá, O sí, sea, o no sea, me que no refiero. vale la pena como El, tal. el tema, o sea, toca muy. Se van más en el rollo como de que. Este. Más bien, entremos para no hacer spoilearnos solitos, Ok. güey. Ah, de hecho, nada más algo que quería comentar, hablando de todo esto de las películas. Estoy viendo con uno de mis roomies, Ajá. estamos revisando la lista de las películas mejores rankeadas de IMDb. Y curiosamente, en el lugar 2 y 5 si no me equivoco, están El Padrino, Ah, güey. 1 y 2. Entonces, aprovechando, pues mencionarlo porque el 28, ¿recuerdas que te mandé? No, creo que por el 24 más o menos, Ajá, van a sí. reestrenar El Padrino 1 y 50 2, aniversario de. ¿50? Sí. 50 De la de la primera, ¿no? primera. Sí, Ajá. güey. Entonces van a estar en cines. No digo en qué cine en específico porque no nos patrocinan, entonces no voy a dar menciones gratis. Pero también para que estaría padre que las vean Sí, güey. y poder estar como todos conectados como comunidad De hecho, con hay el que ir, güey. padrino. Sí, sí, Hay sí, que ir a claro. No, verla. vamos a Va a ir, valer eso mucho es. la pena. Y aprovechando el comercial, eh, Paramount Plus acaba de anunciar que va a sacar una serie que se llama The Offer. Bueno, la anunció hace algunas semanas a cuando va a salir este podcast, pero a la fecha de hoy fue hace poquito. Se llama The Offer y es la historia de cómo, o sea, la historia detrás de cómo hicieron El Padrino. Es un drama, Ah, o sea, es un drama, no es un documental, es un sí, es drama. como ficción, pero Sí. de El la protagonista no historia sé cómo se llama. Hay que lo pongan, ya ven que son muy activos nuestros los que seguidores y nos ponen comentan. luego, luego. Es el mismo protagonista de Whiplash. Ah, ya, Ese es uno de claro, los protagonistas de la historia. Y es cómo hicieron y de dónde surge y todo el problema que hubo por hacer por hacer el El padrino. Padrino, ¿no? Oh, No ok. sé específicamente hacia qué se enfocan, Ujú. pero sí todos los problemas que conllevó. Que Entonces, tuvo la producción sí, como güey. tal. Yo lo vi y dije, no mames, ya, Paramount Plus. Ay, bueno, Ni modo. Son X. nuevos, les hace Sí, falta promoción exactamente. y todo. Aquí estamos Entonces, listos para esto. lo que gusten Paramount Plus, Pero bueno, vamos a contáctenos. darle, güey, Venga, porque a viene ver si no, choncho sí, güey, a ver si no rompemos el récord de tiempo. de duración, güey. Eh, Vámonos a 1947, a la ciudad de Los Ángeles, específicamente en Beverly Hills. Una mansión. Está una persona sentada leyendo el periódico, el LA Times o Los Angeles Times. Se está disponiendo a abrir su periódico, se sienta en su sofá preferido, abre el periódico y hay una nota que dice que descanses, buenas noches. Inmediatamente recibe una ráfaga de balas calibre 30 disparadas desde una de las ventanas que daban a su espalda y obviamente queda ahí. Ahí termina la vida de este hombre que es nada más y nada menos que Benjamin Siegelbaum,
quien después cambiaría su nombre y sería célebre, y lo conoceríamos todos, y lo conocemos todos como Ben Bugsy Siegel. Entonces Ok. cambia su nombre. Entonces hoy vamos a hablar de Bugsy Siegel, uno de mis mafiosos favoritos, por todo lo que hizo y la perspicacia que tenía y cómo se movió y cómo eh, renovó muchas cosas e inventó otras. Una en específico que fue también muy importante para la mafia, que fue cómo entrar al rollo de las apuestas legales. O sea, Ah, ok, a ok. toda la parte de Las Vegas, cómo la mafia entró hacia Las Vegas por medio de este prolífero mafioso, güey. Oye, un punto aquí que creo que me parece interesante que en muchas de las muertes eran dramáticos, ¿no? O sea, Claro, con ganas, les claro, encantaba el güey. show Sí, así, sí, 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 hacer sí, sí. como, güey, que esta historia literal la cuenten como algo Sí, así pasado de lanza. sí, Eso, que eso se note está, quién, ajá, quién ¿quién lo fue, hizo? güey. Sí, Sí, sí. está, No, eso era me parte gusta. de... Roy de Meo lo tenía. Ajá. No quiero adelantar, pero cuando tengamos una sorpresa ahora en el podcast vamos a hablar de modus operandi Muy muy específicos, específicos ok, para dependiendo lo que quería hacer la mafia, güey. Entonces, sí, está chingón, la neta, sí. va, Pero va, va. bueno, iniciemos que es un buen de contenido y eso que quité, güey. Pero va. Habrá que hacer un extra de todo después, ¿no? De todos los detalles Sí, omitidos, tal güey, vez. sí. Estaría interesante. Sí, en las show notes que ya estamos subiendo, bueno, que siempre encuentran ahí en nuestras plataformas, ahí van a encontrar todo el contenido extra que se queda aquí en el tintero. Bueno, entrada en materia. Vámonos, obviamente, a los inicios y de cómo inició y cuál fue su entorno que lo llevó a este A trágico estar final, donde ¿no? quedó. Él, les decía, era Benjamin Siegelbaum, un judío, hijo de un matrimonio judío inmigrante también, sé que vinieron, recuerden que hubo una migración importante de europeos, y era hijo de Max Siegelbaum y de Jenny Goldstein. Él nació en 1906 en Williamsburg, Nueva York, y vivió toda su vida en el le llaman Lower East Side de Nueva York, cercano al Southside, en donde tenía su poder Paul Kelly, Ok. en donde desarrolló más adelante su poder Paul Kelly con la Five Points Gang, Ajá. ¿va? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se empiezan A a juntar. unir ahí, güey. Entonces, igual, en un barrio pobre, su papá era maquinista más bien, trabajaba en él, eh, Maquilaba. no, él manejaba una máquina en uno de los puertos cercanos a Nueva York, Ok. una máquina que se encargaba de la creación de barcos, no sé exactamente y no especificaban en qué, pero él estaba en la fabricación de los barcos, pero era un maquinista y se hablaba de que era muy pobre, que él podía llegar a tener eh, $535 al año de aquel entonces, De que, todos modos. güey, era Ajá. nada. O sea, era muy pobre, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eh, crece en un ambiente en donde proliferan las bandas, las pandillas, y ya sabemos que eran raciales, eran los irlandeses, o sea, bandas irlandeses, bandas judías y bandas italianas, ¿no? Italianas. Eran las tres grandes ahí que estaban en toda esa zona de Nueva York, Me gusta como por un momento se te olvidó que o sea, las bandas italianas, ¿no? Que que eran también. las de hace, güey, sí. Y ahora verás estos Ajá, güeyes que y unos también... de los que hablamos de vez en cuando. Sí, güey, sí, sí, sí. No, entonces, estaban estas bandas, güey, y él no le quedó de otra. Más bien, era casi como parte del proceso de tu infancia, si vivías ahí, pertenecer a una de las bandas, ¿no? Entonces, él se metió a la banda. Su tema siempre fue el rollo de la aceptación y como que la imposición de reglas. Ok. O sea, pertenecer a una sociedad o a un grupo que tenga reglas y que se cumplan esas reglas. Después vamos a ver cómo lo llevó él a la práctica O sea, dentro de la... siempre, siempre muy apegado a las reglas de la sociedad en la que estaba. Así es. Obviamente eran reglas en contra de Sí, las sí, sí. leyes, por así decirlo, Sí, ¿no? era más, veía por su círculo y Así su es. entorno que por las leyes en general, que como siempre hemos visto,
no les ayudaban en nada. Así es. Y él le buscaba mucho, él le gustaba mucho toda esta parte de sentirse protegido, o sea, que en ese grupo en el que él pertenecía hubiera protección y sentirse, este sentido de pertenencia era muy fuerte en él. Entonces, por eso él entró a estas pandillas. Estas pandillas eran, mucho más, no tenían tanto power. Pues, ya platicamos cuando hablamos de Paul Kelly en el segundo episodio para que lo vean. Este, de que tenían más poder, eran más rudos los irlandeses y luego los italianos pues salieron un poquito más listos y entonces era como que los judíos, los de menos calibre, por así decirlo. Entonces él asaltaba, güey, o sea, pero en la calle o carterista, güey, o... Crímenes menores así muy pedorrosos. Exactamente, güey. Entonces así lo hacía y él era más, no por hacer todo ese rollo, sino por sentirse parte y ser un chico rudo, ¿no? Entonces, justamente a la hora de ser un chico rudo, esto le sirvió mucho para su crecimiento, ¿no? Él inicia, como te digo, además de todo este rollo, con un puesto, por así decirlo, que utilizaban mucho las bandas, las judías, él era un cobrador. Al ser de menor nivel, perdón, los mafiosos eran muy locales y se dedicaban a la extorsión, sobre todo de puestos ambulantes, por ejemplo, o de comerciantes que estaban muy informales. Ujú. Y entonces el cobrador era el que llegaba y era la misma extorsión que los italianos, que los irlandeses y todo este rollo, era A mucha menor escala, por así decirlo. claro, No ibas a sí. un restaurante, no ibas al Nada, no, no, bar. no, aquí. ¿Quieres? Te vamos a cobrar para que estés protegido, güey. Pero pues protegido de qué? Pues de nosotros mismos, ¿no? O sea, sí, tal cual era así. Porque si no, Te si voy a no, chingar. sí, O güey, sea, les quemaban, les este, quitaban su se mercancía, güey. crean su propio mercado, güey. Claro, Eso está. exactamente. Crean la necesidad para luego saciar esa necesidad, güey. ¿Te va a proteger de quién? De mí. Porque Wow. si no me pagas, pues Sí, ahí te va. qué ofertón, Sí, ¿no? güey, vaya, puta, qué ofertón, dice el meme, güey. Entonces, él era cobrador, güey. Ok. Entonces, él iba y levantaba nada más la lana, tal cual. Él no se No encargaba. iba a tirar madrazos, nada No, más era, oye, te toca tanto, sí, échamelo. Ah, exactamente. ok. Porque estaba muy morrito, güey. Empezó a los 8 años. Entonces él, sí, güey, muy morrito. Entonces de ahí Sí, empezó. no ibas a mandar a un niño de 8 años de, hey, rómpele las piernas, ¿no? Si no te paga. Exactamente, güey. Exacto. Entonces, güey, crece, o sea, empieza a crecer, inicia como de cobrador, ahí de un mafioso de poca monta, y él empieza crece en este ambiente y te digo, empieza ya, él buscando este sentido de pertenencia no le quedaba otra opción que inmiscuirse más. No fue que no lo quisiera, esa es la realidad, siempre le gustó, Pero sí, no era como que tenía muchas alternativas. como, Como como todos los que los que estaban vemos. ahí, ¿no? O sea, todos los que vivían ahí en esa zona pues no tenían muchas alternativas y querían salir de ahí. Entonces él opta por esta alternativa y lo que hace es ir creciendo un poquito en edad y en responsabilidades y ahí sí empieza a tener una fama de tough guy, pero todo aunado a su círculo, güey. O sea, él era uno de los de la banda judía, una pandilla judía que ni siquiera nombre tenían O sea, todavía. era de los chidos dentro de la pandilla, pero Así es. fuera de, pues era alguien X. Así es, Ujú. sí. Entonces, al no ser, al no tener tanto power en cuanto a los putazos, o sea, hacer así, pues bueno, él en una de esas decidió, comprar un arma, joven, 13, 14 años, y tenía un arma, y estaban apostando, en la calle, un simple juego de apuestas, imaginémonos rayuela, dados, cosas así, y estaban jugando, y esa apuesta terminó en un pleito, como era muy común, o sea, se empezaron a dar ahí, y a este güey se le hizo fácil sacar la pistola, y órale, cabrones, y entonces fue la putiza entre a mano limpia, entre los que sacaron un palo, entre los que sacaron un tubo, y este güey dijo, pues yo mejor saco esta Yo madre, soy el más pero, chirudo aquí, ¿no? ajá, iba pasando un policía, y entonces el güey, lo que sí nunca, o sea, no era tan bueno, pero no tenía miedo, güey. Y se le hizo fácil y ya iba a matar al policía. Y llega un cabrón y lo detiene y lo jala y le dice, güey, ¿estás loco o qué? Y cuenta, bueno, en las fuentes que vi, que el mismo Siegel dijo, güey, yo lo que quería era, o sea, el güey que se atrevió a hacerme así,
a también yo darle un plomazo al A él y vato, al güey. policía, Sí, ¿no? Así como... pero dice que lo sintió como que buen pedo y que le dijo, güey, estás loco, entonces tira la pistola y vete, güey. Y el vato le hizo caso, tiró la pistola y corrieron los dos juntos, güey. El güey con el que corrió es nada más y nada menos que Meyer Lansky, otro de los mafiosos más poderosos de judío, dentro de la creación y este nuevo surgimiento de la mafia, que ahorita, no me quiero adelantar, pero ahorita van a ver cómo vamos a ir cerrando estos círculos y van a decir de, Entrelazando ay, todo. güey, este güey es ese vato. Meyer Lansky se vuelve su amigo y al pasar de los años su socio principal, güey. Sí, pues le salvó la vida y toda la carrera, Ajá, probablemente, ¿no? sí, Deteniéndolo pero ahí, estuvo a pues, un segundo de de tirarle un matarlo. plomazo, güey. O sea, Entonces, hay una línea del tiempo donde este güey, Siegel mata a Lansky, ¿no? Tal cual así. sí, exactamente, güey. De que no me digas qué hacer, pum. Sí, güey, exactamente, güey. Entonces, en la otra dimensión, güey. Así, tal cual. En un multiverso, güey. Lo mata y entonces Boxy Siegel se va a la cárcel y se muere por un motín fallido, güey. Y ya listo. Y hoy no estaríamos haciendo esto. Se acaba la mafia, ¿no? Sí, De repente, exactamente. Y efecto ahorita no mariposa y estaríamos ya no hay nada. nada. Exactamente, estaríamos haciendo un podcast tú y yo, no sé, güey, de Barbie, una mamada. Historias de la Biblia. Sí, Que por cierto se ha pensado, ¿eh? está bien, Déjenlo ¿eh? en los comentarios si Sí, les interesa. sí, estaría chido. O sea, con este Este tono. formato, Sí. ajá, contando historias Pero de la bueno, Biblia. güey, te Sigamos. estoy diciendo, güey, que me voy Dale, a dale, salir dale, dale. y todo así. Bueno, Lansky, Meyer Lansky y Boxy Siegel, güey. Viene esta amistad, viene esta sociedad. Ujú. Se llevan muy bien, más o menos de la edad los dos güeyes, y jajaja, todo el pedo. Y empiezan entonces a hacer esta amistad y se empiezan a juntar, obviamente, en esta bandita. Y este vato decían que sí era medio acelerado, Boxy. Y desde un principio, la impresión que le dio a Meyer fue justamente de que era un vato acelerado. Entonces, Meyer decía que este güey estaba loco como una chinche. Y una traducción de chinche es Boxy. Entonces, Boxy le puso el apodo, perdón, Meyer Lansky le puso el apodo de Boxy Siegel. Entonces, y el Siegelbaum lo redujo a Siegel porque Siegelbaum, la terminación Baum es muy judía, o sea, es muy Tenenbaum. Se nota mucho que Exactamente, eres judío, pues. y entonces hay que acordarnos que en ese tiempo tanto italianos como irlandeses como judíos querían quitarse toda esa parte para poder encajar, o sea, todo ese arraigo de mi nombre para Ujú. poder encajar aquí en América, que había Claro. un poquito de... Sí, quiero tratar de ser lo más americano Así posible es. sin dejar mis bandas, ¿no? Que en las que me junto. Así es, entonces se le queda el apodo de Boxy Siegel. La realidad es que no le gustaba, pero con ese apodo lo fueron conociendo, güey. Entonces, bueno, pues ya sabías que era Boxy Siegel, güey. El Y, loquito, ajá, básicamente. exactamente. Entonces, ahora sí, con este güey sí empiezan a crear, o sea, crearon su propia banda. Uno un poquito loco, acelerado, y el otro un poquito más estratega al inicio cuando era joven, porque después vamos a ver que sí le caminaba la rata a este vato, y crean su propia pandilla, una pandilla menor, y le pusieron el original y grandioso nombre de Boxy and Mayor Gang. Entonces, era así. Que se vea quiénes son los fundadores. Exactamente, güey. Entonces, se hicieron famosos porque ahí sí empezaron a utilizar mucho la violencia. Lansky sí era una persona que creía mucho en la violencia como método de convencimiento y por ello entonces utilizaron este método como algo común para poder encajar y poder tener poder también entre las pandillas. O sea, interesante ahí, él no se sentía como loco, porque lo juzgaba a Boxy de loco, pero usaba la violencia como recurso primordial. Sí. Lansky, pues. ¿Pero hablas por el apodo? No, por el En hecho general. en general, como, Ok. te pongo el apodo porque, güey, estás loco. Estás loco como una porque chinche. soltarías Ajá. madrazos, pero los madrazos son mi método favorito. Sí, claro. Entonces ahí la mancuerna, ¿no? Como, Exactamente. o sea, sí estás loquito, pero me gusta. Sí, ¿no? exactamente. Sí, Okay. sí. Y el apodo, o sea, pregunto lo del apodo porque el apodo más bien no le gustaba porque una chinche se le hacía algo muy pinche. Ajá. Muy... Me aplastas y valgo madre. Exactamente. ¿no? Entonces, no, güey, esto no podía ser, güey. Entonces, bueno, empiezan a tener, empiezan a hacer estos trabajos de cobranza y de extorsión por medio de la violencia física junto con otros judíos, y llega a oídos de
quien ya mencionamos, Paul Kelly, y su Five Points Gang. Siempre me... Hasta Vamos a hacer ejercicio de de dicción. dicción, güey. Sí, Sí. güey. Five Points Gang. Ok. Entonces, ellos sabían que meterse a putazos en ciertas zonas no era lo mejor. Incluso también sabían que meterse a putazos con Ah, Bugsy and Mayer Gang no era también una buena idea porque salieron buenos para los putazos. Toda la banda. O ajá. sea, toda la Sí, banda. Era más... reclutaban gente chida, supongo, para Sí, los madrazos. exactamente. Entonces, si sabían meter madrazos, si sabían, pues también utilizar armas, todo tipo de armas. Entonces dijeron, no, pues estos güeyes no, vamos a hacernos aliados de ello. Entonces, la Five Points se hace aliada de estos, de esta naciente o pequeña Banda. pandilla, exactamente. Y los empieza a utilizar para ciertos trabajos, güey, aquí, allá, en ciertas zonas y toda esta parte, ¿no? Y lo interesante aquí es que eh, estando dentro o sea, estando ya con una cercanía con Paul Kelly, güey, y con la Five Points, entonces él empieza a ver otro tipo, o sea, como que dice, güey, pues, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y viene la época esplendorosa y más, jugosa para la mafia, que es la prohibición, güey. Y en la prohibición, él tenía 14, 15 años, güey. Nació en 1906, entonces la prohibición inició en 1920, lo decimos muchas veces, pero bueno. Vale la pena tener el Exactamente. dato Así es. presente, sí. Viene la prohibición y viene entonces toda esta parte del contrabando de alcohol, que ya sabemos, y ese contrabando era principalmente de la mafia. Ya se había apoderado, ya lo platicamos, Paul Kelly ya se había madreado a su rival irlandés. La verdad, perdónenme, pero no me acuerdo del nombre ahorita. No fue tan relevante también, pero ya sabemos, ¿no? Lo vimos Ajá, en el episodio 2, la el historia de los estaba chida, putas, sí, ajá, la historia exacta. estaba muy chida, pero así como para acordarte de un güey al que le partieron la madre, pues Exactamente, te sí, acuerdas ¿no? del ganador y ya. Exactamente, güey. Bueno, entonces ya lo había derrotado. Bueno, ya le había ganado. Acuérdense que en la pelea quedaron empatados, pero luego ya después buenísimo, ¿no? Eso es buenísimo. Bueno, Ay, cabrón. entonces ya tenía todo el poder Paul Kelly y empezó entonces. Y acuérdense que Paul Kelly había reclutado a pura caca pesada que después o sea, Creció para formarían, otros lados, sí, y ajá. formarían la mafia y serían los casi casi padres fundadores de Sí, la sí, mafia, sí. ¿no? Lucky Luciano, Frank Costello, Al Al Capone, Capone. bueno, Meyer Lansky, pero no, Meyer Lansky fue un agregado después, ¿no? All Nitti, entonces, muchísimos, o sea, varios Ujú. muy renombrados, ¿no? Entonces empieza a entrar, viene esta parte del contrabando y todo este pedo, y Frank Costello tenía un eh, gran negocio de contrabando y traía muchísimos camiones pues, de diferentes puntos para traer el alcohol. Y pues dice Boxy, güey, pues, ¿qué te parece si yo te los cuido y yo te consigo camiones? Entonces empezó a conseguir camiones, choferes, obviamente. Oye, güey, ¿quién se anima a traer y todo? Entonces le empezó a hacer un sistema ahí como de logística y también de protección. Y él se subía junto al chofer como protección, güey. Como ahora las empresas que trasladan valores, güey, que Claro. siempre hay el chofer y el otro que va armado y que siempre tiene la mano, así va este güey Y de arriba. hecho, eso por ejemplo se ve bueno, no en la protección, pero siempre han sido como un objetivo muy claro todas las personas de transporte. Ajá, Se ve por ejemplo en Los Sopranos, en los primeros así capítulos, que es. matan a un, Exactamente. sin querer matan a un güey de transporte y le Exacto. roban un cargamento de trajes, Ajá, algo así. exactamente. Ya. Sí, y lo vemos también en el irlandés. Irlandés. El Ajá. irlandés empieza como chofer, güey, Sí. de carne, ¿no? Pero bueno, entonces sí, todo este rollo bueno, del transporte era importante para el contrabando, obviamente. Entonces este güey dice, pues yo me voy. Y se empieza a ir con este güey y él era el protección. Él era la parte de protección. ¿Qué sucede? Que obviamente siempre sabemos que hay un detonante que lo hace subir, como muchas veces hay un detonante que lo hace bajar. Pues uno que lo hizo subir y que lo puso en el radar fue que en un cargamento de Frank Costello
Él iba en el camión, y de repente, pues adelante ve que hay un coche atravesado, bloqueándoles el paso, y el camión, el chofer se friqueó, güey, dijo, ¿qué pedo, qué pedo? Y este güey dijo, ya se nos van a emboscar en la noche, nos van a emboscar, y dijo, tú dale, güey, o sea, Aquí vemos qué acércate, sí, pedo. todo ese pedo. Y entonces, se acercan y dicen, no, güey, si lo madreo el carro, o sea, mi camión, Ujú. pues ya no voy a poder trabajar y ya no voy a poder ni siquiera terminar Dije, ok, párate entonces, y ahí voy. Y este güey se baja y va y se asoma al carro y no hay nadie. Entonces dicen, a huevo nos van a emboscar. Entonces dice que se hizo pendejo, se sube al camión y desde el camión había una zona, era una zona boscosa y desde el camión empezó a disparar al bosque y su sorpresa fue que le regresaron los balas. O sea, el güey supo dónde estaba, güey. O sea, Pues, se güey. empezó a tirar así a Tira, o sea, dijo, güey, lugares. acá están y pum, pum, pum. Entonces le regresaron los balazos, el chofer se cagó, se agachó y este güey se aventó un tiro con estos vatos, güey, O sea, contra la emboscada que contra la lo emboscada. esperaba y él Ujú. solito. Sí, güey, sí. Le empezó a dar Ah, acá duro, güey, y dijo, nah, no, pues, aquí yo le voy a ahorita los topar, güey. trueno acá. Ajá. Entonces, pues logró, o sea, logró mermar a los güeyes tanto así que llegó un refuerzo, un carro de refuerzo que él pensó que iba a ser de la misma gente de Frank Costello, porque muchas veces iba un carro Como de una escolta, escolta, ajá. exactamente, y dijo, ya la libré, ¿y cuál, güey? Era de Entonces los dice, otros sí, güeyes. pero entonces en cuando vio que era de los otros güeyes y le empezaron a disparar, este güey también le disparó al camión y al primero que le dio fue al chofer. Y Entonces valió vámonos. madre, ajá, valió madre, se subió al camión, no, está de película, güey, y yo lo vi documentado en varias fuentes, se subió al camión, ay, seguramente se chingó al otro güey porque no iba Ajá. solo, y entonces ya se pudo proteger adentro del camión, con ese camión quitó el pinche, La sí, barricada, la no mames, barricada y le sin dijo al chingarle güey, el vámonos, camión al sí, otro güey. dale, güey, y se fue. Y obviamente eso sonó muchísimo, güey. Y llegó a los oídos de Frank Costello y dijo, este vato es Está chingón, güey. Sí, pesado. está pesón. O sea, sí tiene, está pesón. Está pesado. Sí tiene con qué, güey. Y eso lo puso, te digo, en la mira de estos Ujú. güeyes. Y entonces dicen, a ver, tú tienes mucho más talento que nada más hacer eso, güey. Y ya vimos que Lansky, pues también. O sea, pues, ¿qué podemos hacer? Y entonces sucede un punto que ya platicamos, güey. En este punto, en este momento de nuestra historia de hoy, sucede y vamos a cruzar con otra historia que ya platicamos en uno de los capítulos anteriores. Sucede la transición de los Old Pete Mustache Ah, claro. Sí, y sí, sí. los Young Turks, o sea, la guerra castellamarese. Ajá. Aquí sucede, en este punto, Pasa todo ese cagadero. exactamente, que es los nuevos querían sustituir a los viejos, los Young Turks eran los nuevos, por si no lo han visto, lo deben de ver. Los vamos a Chequenlo, dejar en las episodio recomendaciones 5 5, para que lo revisen. así es. Y y los Old Pits Mustache eran los viejos, Los güey. Eran viejitos. los que Ajá. estaban. Entonces viene esta guerra en la que se viene esta ya guerra abierta sanguinaria y es la transición entre los viejos y los nuevos. De hecho, Boxy Siegel se casó muy joven, güey, y en su luna de miel se fue a la costa este. Este. Ok. En la costa este, no alcancé a ver a cuál de las ciudades, a la playa, a su luna de miel. Y el pretexto más bien fue un pretexto porque dicen que nunca peló a su esposa. O sea, fue para Sí, servirse. porque se fueron para allá todos los Young Turks, todos los jóvenes, Lucky Luciano, Frank Costello, todos esos güeyes, allá se fueron para conspirar y de allá regresaron ya Ya con el con la plan. guerra abierta. Ya. Entonces, estos güeyes se volvieron un brazo armado de los Young Turks, los judíos, la Boxy and Mayer Gang, se Ujú. volvieron un brazo armado, güey, Porque ya que traían la ayudaron. historia, ya traían, o sea, como cosas chidas que habían Sí, ya logrado, sabían que entonces había ya hecho ese estaban pedo. Ya, pasados de lanza. ya habían demostrado Sí, que, ya pues, habían que trabajado estaban con la exactamente desde un 5.9. principio, exactamente, desde Ujú. Paul Kelly ya habían visto que estos güeyes la sabían. Ya este güey lo había demostrado. Dijeron, vénganse. Sí, dijeron, pues va, güey, ustedes nos ayudan a los putazos. Sí, güey. Y nosotros, güey, va, te ayudamos con los putazos, güey. Se arma, se arma, se Sí, se arma, arma, sí, se sí. arma. Entonces, ellos regresaron, se armó la putacera, güey. Sabemos, ganan los Young Turks, o sea, la nueva generación. Y entonces,
sucede, bueno, al no ser italianos no podían pertenecer a la familia o a algunas de las 5 familias No que iban a vamos. ser made men ni Exactamente, wise guys ni nada, nada. nada de ese rollo. Entonces, Qué feo que... sí, güey. O sea, no podían serlo, pero no por ellos iban a prescindir de ellos. Tenían, acuérdate, la visión los Young Turks de, sí de hacer Ajá, te partícipes. hago, ajá, y Sí, sí, y- güey, me das business, exacto. vente, jálate, ¿no? Por qué me cerraría, ¿no? Que es Ujú. justo eso que es lo que mencionas, esa era la visión que tenía. Así es. Entonces, ya una vez cuando Lucky Luciano toma como el power, que es quien hace la comisión y divide a las 5 familias, y estas van a ser las 5 familias, en ese punto dice, ¿qué hacemos con Lansky y con Boxy? Porque la neta se la rifaron. Entonces dijeron, pues, siguen siendo nuestro brazo armado, pero pues ellos ya al crecer ya no eran un changarrito, güey, ya eran una corporación. Ya querían Y, más y aparte. decidieron poner un nombre que voy a esta parte la iba a meter aquí, pero dije, no, güey, merece un capítulo solito. Se llama Murder Inc., ya lo había mencionado en otras Ah, sí, veces, sí. claro, claro. Entonces, Mira, ellos... ahí sí está chido, güey. Qué diferencia, güey, de ponerte tu pinche nombre Ah, de, sí, güey. somos los fundadores a, Sí. güey, Murder Inc. Murder Inc., güey. O sea, Ahí sí, ya, la se nota. corporación asesina, güey. Entonces, crean Murder Inc. y fue tal cual el brazo armado que ayudó a la unificación, no a la guerra, porque la guerra ya había pasado, Ajá. pero a la De unificación las familias. exactamente de las familias y decir, o sea, a punta de madrazos, quien no se alineara con Ajá. ¿O te Luciano, porque era, aclimatas o o te te aclichingas, aclichingas? Así. exactamente. Entonces, tenían así un modus operandi que era una chulada, perdón por la expresión, porque no es así, pero era... Si Roy de Meo decías de que, güey, no mames, Se o sea, pasó de lanza de estos eso. vatos estaban más heavy, güey. Y O de sea, hecho más... eso te, como que te deja muy claro todo lo que dices, ¿no? De, a ver, aquí la nueva generación pensaba, no te cierres si la gente te Exacto. puede dar. Y qué interesante, güey, que se tengan que formar las 5 familias con un brazo armado que Sí, no era italiano, sí, güey. O güey. sea, eso Sí, sí, sí. Sí, está claro, cabrón, güey, güey. sí. Es parte de la visión de Luciano, que cuando hablemos de él, vas a ver cómo él veía más la cabeza que la ascendencia y Ujú. también pues, la eficacia de los judíos, güey, de Lansky y de Boxy, güey. Entonces, pero sí, así tal cual, o sea, este nuevo régimen luego dio, o sea, puso las bases de que, güey, Ujú. así va a ser este pedo, ¿no? Y al que no le guste, mejor que Exactamente, le aquí guste, tengo, güey. sí, güey, sí, porque estaba cabrón. Ya vamos a hablar de Murder Inc. aparte, Ujú. pero tiene cosas muy, muy interesantes, muy, muy, muy chidas, como decimos aquí nosotros, güey. Entonces, cuando crean Murder Inc., la neta es que tuvieron mucho, ahí sí, o sea, nadie se metía con ellos, salvo unos güeyes que eran los hermanos Fabrizio, que trabajaban para un contrabandista menor en una de las costas este, y un día Boxy Siegel, le dio por... Ah, bueno, algo nada más para mencionar, así como con lo que les platiqué del cargamento de Frank Costello, él también se sintió mucho más seguro y dijo, pues entonces yo ya vi o sea, cómo fue fallido, dejen yo hacerlo. Y él era famoso en chingarse a otros traficantes Ajá. en sus traslados, güey. Sí, o sea, él dijo, si a mí no me pudieron chingar y yo solito le topé a todos, Exactamente, yo ya sé yo cómo. veo cómo Entonces, la cagaron y cómo y lo mejoro. estratégicamente era, güey, le vas a llegar por aquí y no pongas Ay, esa güey. madre que no se vea. O sea, sí Sí, él era... acostumbraba, digo, lo dejé fuera, él acostumbraba a poner, en el carro, gente, ay, ayuda, ayuda, Ayuda. ayuda. Ah, Entonces el ahí sí, se clásico. bajaban y muchas veces decía, Vulnerabilidad total, exactamente, güey. güey. Entonces Ah, no nomás el carro, porque el carro ya te decía de qué pedo, pues eso es muy obvio, de güey. que, güey, Árboles y ¿me carros quieres eran. emboscar? Sí, güey, ¿será que me quieres emboscar? Entonces, te digo, en una de esas, a un maleante de poca monta también, a un traficante X, le chingó uno de sus cargamentos y trabajaban para ellos los hermanos Fabrizio, italianos, y dije, cuando ellos ya estaban dentro de Murder Inc., como que, no sé por qué, se les hizo fácil, güey, y decir, pues vamos a chingárnoslos, güey, a Boxy y a Meyer Lansky. Y estaban ellos en su centro de operaciones, que era un café, después lo voy a mencionar bien, y cómo era la fachada, porque era
una chulada, güey, la neta. Pero bueno, estaban en el centro de operaciones y había una chimenea ahí. Y de repente estaban los dos, se habla de que estaban los dos entretenidos en algo escribiendo. Y Boxy se da cuenta de que algo se escucha en la chimenea, güey. Dice, espérate, espérate, espérate. Y ven que baja, pero colgando una dinamita, güey, una carga de dinamita. Entonces lo ve, el vato lo corta. O sea, literal otra de película así. Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Y cómo Baja la esa película madre. está mala, güey? Eso es lo que no me Sí, explico, güey. exacto. No, güey, no, está muy mala de verdad, güey. Ya no me hagas regresar, güey. Pero sí, entonces ve, se asoma y ve que está bajando esa madre y dice, no mames, y lo corta y lo avienta y de película, según las fuentes que vi, en el aire, truena, Truena. güey. Entonces se hacen famosos nuevamente, o sea, es de que, güey, nadie puede, o sea, se empezó a correr la voz de nadie puede acabar con Murder Inc. O sea, así como Sí, dices, sí. mejor les haces caso y O te ya, matas güey. la chinga. Y no se la fiaron a El que intentó hacer eso. Exactamente. A la hora de aventar los vidrios, sí le hicieron una herida a este güey. Y entonces, dicen, hay de unas versiones que, hay dos versiones. Una, sí, una herida que le ameritaba irse al hospital. Y dos, una herida que no la ameritaba al hospital, pero él tenía un plan que es el siguiente, güey. Se va al hospital todo el día. Le cosen la herida y ahí se queda y se tenía que quedar en revisión, y lo pongo entre comillas porque también no sabe si sí, Si era cierto o no, pues que lo todo un día. necesitaba. Ajá. Entonces, él en la noche, cuando terminan las guardias del hospital, él se sale por la ventana, se baja, hay dos güeyes esperándolo. Estoy hablando de Boxy Siegel todo el tiempo. Hay dos güeyes esperándolo eh, y le dan un abrigo, porque trae la ropa del hospital. Le dan un abrigo, se van a la casa de los papás de los hermanos Fabrizio. Que fueron los que planearon el Así ataque. es, exactamente. Ah, sí, luego supieron y dijeron, güey, ¿quién, o sea, ¿con quién tenemos pedo? Preguntaron dos que tres, no les costaba mucho trabajo siendo Murder Inc. Y les dijeron, ¿son tal güeyes? Ah, ok, no te preocupes. Iban, a la casa de los papás de los Fabrizio y pues les tocó la buena o mala suerte. Buena suerte a los papás, mala suerte a los Fabrizios, que los que estaban eran los hermanos, no los papás. Iban ellos a quererse chingar a los papás, que estaba un poquito más culero. Sí, era. Y se Me terminan voy a pasar de chingando, lanza. sí. Y se terminan chingando los Fabrizio. Va, los mata, se regresa, se sube, se acuesta en el hospital y como si nada. Ah, Cuando, yo sigo aquí valiendo madre. ¿qué fue, güey? Una coartada. Claro. Entonces, cuando aparecen muertos los Fabrizio, lo que hacen es luego investigar a Boxy Siegel y los mismos doctores dijeron, no señor, Güey, aquí estuvo estaba, aquí todo el tiempo. aquí estuvo. O sea, tener una coartada del Sí, güey. hospital, mamá. Exactamente. Por eso dicen de que, güey, El a lo vato mejor es- no meritaba, Ajá. pero dijo, ah, no mames, sí me voy a meter al hospital porque en la noche me los voy a chingar, Es güey. la coartada perfecta, güey. Exactamente, güey. Entonces, más, No, o sea, ma. más, todavía más fuerte la imagen de Murder Inc., güey. Murder Inc., o sea, de verdad sí fue... Sí, o sea, al siguiente día, o sea, se escuchó tanto de, güey, no los pudieron matar, y al siguiente día ya están muertos los que los intentaron matar. Nah, mames, ¿qué Exactamente, más güey. necesitas, Sí. güey, para hacerte de un nombre, Sí. güey? Tan cabrón. Entonces, empiezan a ver, güey, que la rata le camina bien machín, güey. Entonces, ¿qué sucedía? Desde que él se iba a a cuidar estos cargamentos, güey, le gustaba meterse a negociar y muchas veces se habla de que él conseguía mejores deals que el güey que iba a negociar. O sea, tú y yo íbamos, yo soy Boxy Siegel, tú ibas así, ah, bueno, y yo te decía, no, a ver, espérame, te voy a dar tanto. Déjame O, intentar ajá. razonar, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces a veces sí decían de que, ah, pues arre, y otras veces, por la forma en la que se vestía y porque decían, tú eres un matón, no lo pelaban, Lo güey. mandaban a la Incluso chingada. el mismo güey que iba de su lado. Es como que tú cállate el hocico, güey. Entonces de ahí él empezó y tuvo esta idea de decir, güey, me voy a vestir bien porque esto es muy representativo de este güey, cómo se vestía, güey. Ahorita, ya que lleguemos más adelante. Entonces desde ahí ya tenía esta historia de que era buen negociante a la hora de hacer los deals, güey. Entonces cuando ven que la rata le camina, él le empieza a decir, sobre todo Frank Costello, a ver, güey, eres parte de Murder Inc., sí ve a proteger, pero también a negociar. Sí, tu chamba es proteger, pero Tráete un buen si deal. traes con qué pensar, Así es. tráete un buen deal y cambia Exacto. tu apariencia de matón. Entonces él empieza a viajar fuera de Nueva York, a ambas costas, a traerse buenos negocios, güey. Entonces, en uno de los viajes en donde él va a la costa oeste, o sea, a Los Ángeles, bueno, a toda la región de California, perdón. ¿Qué pedo? O ya no, todavía, ¿verdad?
Poquito. Todavía pero más, güey. Antes, de hecho, eso lo vamos a empezar a hacer, ejercicios Sí, de güey. organización Sí, antes de sí. iniciar. Y Pero no, porque créanme, señores, que nada más llevo una chela. O sea, pero bueno, California. sí, California. En uno de sus viajes y en las negociaciones se topa con un italiano también que se llamaba Jack Drachna. Drachna, está perro el apellido, ¿no? Está muy Drachna. chido. Ajá. Jack Drachna eh, había florecido también con la prohibición, pero había encontrado otro negocio bastante ¿Prolífero? prolífero, fructuoso. Hemos utilizado mucho la palabra prolífero, Prolífero, sí. pero bueno, está bien la palabra del episodio. Sacaba varo, Sí, es el punto. exactamente. Sacaba mucha lana con ese negocio que eran las apuestas, pero apuestas legales. O sea, él tenía un casino, acuérdense que lo vimos con Abelardo Rodríguez, con la prohibición en ciertos estados no había una legislación acerca de los casinos, hasta que ya más adelante pues sí, también lo quisieron Controlar más. controlar también, ¿no? Entonces, él estaba con las apuestas y dije, bueno, este güey conoce y ve y empieza a ver cómo está el business de las apuestas deportivas, sobre todo eran apuestas deportivas, y dice, güey, está interesante y está interesante. Entonces, siempre iba y venía, pero él iba y negociaba con Jack Drachna, güey. Entonces, él deja de lado Murder Inc. y empieza a ser un negociante. Okay. Ya la mafia lo empieza a utilizar como para negociar. Y entonces en una de esas, o sea, uno de sus primeros logros fue llegar a decir, güey, hay un vato que también es italiano y que está bien perro el pedo porque en Nueva York sí era ilegal las apuestas, pero acá no. Y entonces, güey, está perro y puede haber business y todo el pedo. Y este vato tenía problemas justamente con el juego, güey. Era un poco ludópata, güey. Entonces, este güey se fue metiendo poco a poco con él, prestándole dinero, güey. Y entonces este güey le iba diciendo, cuando yo no tenía para pagarle, no hay pedo, güey, me das un poquito de tus acciones o participación un poquito más aquí, aquí, aquí. Y entonces güey, o sea... se fue metiendo en el rollo de las apuestas y bueno, aquí es algo importante. A los mafiosos en Nueva York, pues les empieza a decir, güey, voy a aprender todo este rollo, déjame acá, ¿no? Aquí quiero hacer una acotación importante. Cuando se crea Murder Inc., también se crea que son la comisión. La comisión eran las 5 cabezas de la familia, después vamos a hablar específicamente de eso, pero todo el crimen organizado de Estados Unidos que controlaba la comisión era el sindicato del crimen, se llamaba. The Crime Syndicate. Entonces... Esa madre suena de superhéroe, güey. Sí, pero está perro. Sí, está bien perro. Yo me imaginé como 5 logos, güey, de que, güey, le pudiera poner así un logo, güey, que tú llegues aquí, no sé, güey. Ser parte del sindicato. Exactamente, güey. Entonces le llamaban el sindicato, güey. Entonces él hablaba con el sindicato y le decía, güey, ya estoy aprendiendo. Entonces en una de esas, a él le llama mucho la atención lo de Jack Drachna y le gusta mucho la vida de California, específicamente Hollywood, güey. Muy diferente a la vida neoyorquina. Totalmente, güey. Cabroncísimo. Clima. Ajá. Aquí estaba Hollywood y estaba también floreciendo machín, güey. Sí, entonces todos los artistas. Exactamente. Todo, al entrar con Jack Drachna y a los casinos y toda esta fiesta, obviamente empieza a tener amigos que están en la farándula, güey, que están en Hollywood, totalmente. Productores, directores, güey. Muchos de los actores de esa época eran amigos de Bugsy Siegel. Entonces, de hecho, hay una película, la primera película de Scarface, con George... la viejísima. Sí, Kafka. ¿Me puedes ayudar a buscar ahorita en lo que yo te termino de contar? Ese actor, güey, que es la primera película de Scarface, que si ven Los Soprano, Tony Soprano le gusta verla mucho y llora como 3 veces con esa película a lo largo de los capítulos. George algo era, güey. Harfit. ¿Pero el actor o el...? Sí. George Raft. Raft, perdón. George Raft. Era uno de sus mejores amigos, güey. Entonces, curioso que protagonizó una película de un mafioso, güey. Y su amigo era un súper mafioso, güey. Entonces... porque la Scarface, dato de... O sea, la primera es del 1932. O sea, era justo cuando pues eran compísimas. Exactamente, sí. Era cuando él ya estaba viviendo acá. Entonces, todo esto le gusta y él convence al sindicato y le dice, a ver, güey,
déjame acá yo trabajar, voy a aprender este pedo para luego meterlo. Entonces el sindicato dice, va, órale. El sindicato, su principal, bueno, acá sí queda Meyer Lansky. Meyer Lansky es todavía más, él sí se vuelve como el CEO de De Murder Inc. Murder Inc. Ajá. Entonces era su enlace, ¿no? Y Meyer Lansky era asociado de la mafia, sobre todo con Frank Costello. Ok. Y Frank Costello era, Pesado, sí, 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 muy sí. pesado, güey. Entonces, conoce y empieza a aprender de ese negocio. Perdón. Empieza a ser amigos famosos, empieza a hacer este, una vida incluso pública allá. Y él dice, ahí viene la primera vez que quiere legitimar su negocio, porque empezó a hacer fama de, pues obviamente de que, pues este güey, qué pedo, ¿sabes? O sea, este Ujú. güey, qué onda. ¿Por qué está aquí con nosotros, no? O sea, Sí, ¿quién lo conoce o de dónde es. saca varo? Claro. Entonces, porque era nada más pues el compa del actor, pero ¿qué haces? No, pues soy la típica, ¿no? Yo soy empresario, güey. Eh, entonces lo que hace es muy listo, crea un sindicato, güey, el sindicato de los extras. Antes no era como hoy que tenías CGI o tenías efectos especiales muy Ah, cabrones en no, para donde todo tenías que usar. extras. Ujú. Entonces el extra es desde el stunt, o sea, el que te hace el salto que tú no quieres hacer, hasta el güey que va saliendo allá atrás y va caminando así. Todos esos son los extras. Entonces, no tenían un sindicato y este güey hizo el sindicato, güey. Y de ahí empezó a hacer lana. Porque eran expertos en eso, en lo Exactamente. que siempre mencionan, ¿no? De cómo se metían en los sindicatos, Sí, en la güey. fuerza laboral y todo Sí, este güey. rollo. Sí, 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 Ok. sí, sí. O sea, puso muchos cimientos para que después la Ujú. mafia lo hiciera. Tanto con el juego como con ahora, más bien como primero con los sindicatos, güey. Este güey entonces crea el sindicato y empieza a ser una persona, pues, muy buena para negociar, güey. Se hacía compas de los artistas y luego ya les metía y les decía, oye, güey, te voy a cobrar eh, una comisión para el sindicato, güey. Los güeyes de que, ¿qué, güey? ¿De qué Sí, estás hablando? es que, güey, puede haber pedos, güey, si no. Entonces los llegaba a convencer. Porque era su compa. Sí, eran sus compas y a los que no, dicen que sí era un poco intimidante, así de que, güey, no me estás entendiendo bien, güey, bla, bla, bla. Entonces, pero obviamente él utilizaba así como dices primero el ser compa, o sea, güey, Ujú. porque él quería ser amigo de todo ese mundo, güey. Entonces, entra con este sindicato, empieza a hacer lana. Punto súper, súper rápido. Busqué Ajá. así rapidísimo de o sea, quiénes eran amigos de Siegel. Ah, Y alguien que fue el primero que llamó mi atención, Jack Warner, cofundador de no Warner mames, Bros. fíjate, eso no Studios, había güey. visto, güey. En 1910 fundaron, o sea, Warner todos los Brothers. hermanos Warner fundaron Warner Bros. Studio y Jack Warner fue CEO de Warner Bros. En aproximadamente 1900, ay Dios, en 1930 y feria. Ok. Entonces, o sea, imagínate el peso que Sí, tenía, güey. porque de hecho Jack Warner eran judíos, Ajá, entonces sí. supongo que de ahí conectaban Sí, de claro, alguna manera. claro, eso no lo he mencionado y es bien importante, güey. Así como los italianos también tienen toda esta parte de la hermandad, el pueblo judío siempre lo ha Claro, tenido, güey, güey. y lo sigue teniendo, creo que aún más. Creo que es una de las cartas principales y de las credenciales que todo mundo sabe, que el judío se ayuda mucho y que es una comunidad muy unida entre Y que ellos. prevalecen hasta la fecha, ¿no? Como Exactamente, güey, dices. que tú, o sea, aparte de los estereotipos que se le puede poner al judío, algo que es una realidad es que son unidos, güey. Entonces, eso también, güey, o sea, también tenía mucho, mucho que ver su cercanía y cómo utilizaba esta parte de, güey, pues somos brothers, Sí, güey, sí, por como todo. el no ser italiano le Le ayudó. sirvió, güey, sí, Ajá. claro. Entonces, te digo, empieza con ese sindicato, entonces ya hace feria y dice, güey, ya estoy haciendo algo legítimo, eh, está como que chingón este pedo, güey, pero pues siempre quieres más, güey, ¿no? Y entonces, un día conoce a una mujer llamada Virginia Hill, que también es muy famosa, va a tener su propio episodio, no sé, también está contemplada. Y Virginia Hill se vuelve una obsesión para él. Virginia Hill era muy guapa,
era muy como coqueta, seductora, güey. Y entonces, Muy hollywoodense, sí, según la digamos. película de Boxy, se conocen en un estudio de grabación. Ella también ahí estaba, pues, como viendo a ver qué. Era guapa y aprovechaba su belleza para ver qué agarraba ahí todo ese rollo. Y él, pues, también utilizaba su buena onda, pues, para ver si encajaban. Ambos querían Su encajar. buena onda y su manera de intimidar, ¿no? Sí, También podría claro. ser. Sí, sí, sí. Digo, pero si intimidas a alguien, no te invita al set de grabación y Ajá, un compa sí. Ah, sí, exacto. Kyle, todo ese pedo. Ambos querían encajar, güey. Ok. Entonces van y se topan y él se obsesiona con ella, o sea, lo flecha, güey. Y entonces ella era una mujer que utilizaba mucho esa parte y también le causa mucho, o sea, a ella también como que le late la personalidad de este güey. Aparte, él era, o sea, él era un güey carita, güey. O sea, Ok. si ustedes buscan las fotografías, las vamos a subir también en las show notes. Era un güey carita y siempre iba súper bien vestido, güey. Que lo que Entonces, se transformó a sí, siempre ir totalmente. así. Sí, siempre, güey. Siempre iba muy Sí, bien pues vestido. si encajó en Hollywood, supongo que, o Así sea, es. dejó bastante buena impresión. Sí, así es, güey. Y entonces, Virginia Hill, güey, se vuelve una obsesión para él, sí la logra como que conquistar y se vuelve su amante. Él se llevó a su familia para allá cuando le dieron el permiso, vivía su familia, vivía como esta doble vida, la esposa como las esposas de los mafiosos italianos, hacía la vista gorda y decía, pues no hay pedo, o No sea, le pues faltaba nada, entonces. exactamente, entonces tenía su esposa y 2 hijas, entonces, bueno, eh, conoce a Virginia Hill, güey. Virginia Hill se vuelve, también parte de, su vida social de él y para todos lados andaban juntos y todo este rollo, güey. Y son como una pareja ideal, incluso para el mismo círculo en el que vivían, ¿no? De que, ay, eran uno para el otro y todo ese pedo. Y un pedo así romanticón Ajá. en el aspecto de que, ay, sí, la pareja. Somos la pareja perfecta, Sí, pero yo exactamente. estoy casado. Ajá, sí, exactamente. Y entonces, sí, güey, qué pendejo. Y bueno, entonces, en este punto también, te decía, él quería más, güey. Y un día se le ocurre algo, güey, que está muy chingón, güey. Eh, en esa zona sí era permitidas las apuestas deportivas y había hipódromos. Y entonces tú podías ir y apostar únicamente en el hipódromo y en la pista, o sea, se llamaban apuestas en la pista, Ok. que era tu apostar solamente en el hipódromo. Fuera del hipódromo, o sea, yo desde mi casa no podía No podía apostar, ni hacer siquiera nada. fuera del hipódromo yo podía apostar por una carrera que estaba sucediendo. Este güey dijo, a mí me vale madre, y yo voy, ¿cómo puedo hacer que más gente apueste? Porque decía, güey, pues estamos limitados, Sí, güey. porque qué huevo era el hipódromo, güey. Sí, exactamente. Y entonces ahí empezaba el telégrafo, el telegrama a hacer algo, más bien, a tener un poquito de más relevancia, Ajá. pero como todavía iniciaba, no tenía una legislación No tampoco. estaba regulado, tal Entonces, cual. por medio de telégrafo, él ponía, ¿quién iba a ser? O sea, ponía las carreras. O sea, el vato fue un visionario así de Machín, que, güey. güey, la tecnología aquí Sí, está, no la güey. voy a usar. Exactamente, güey. Sí, güey. Está bien perro, ¿no? Por eso Está cabrón, güey, sí, entonces sí. el vato por medio de telegrama mandaba a todos los estados donde él quería, donde se veía que tenía apostadores, güey, y les decía, eh, oye, güey, va a haber, o sea, te decía la carrera, ¿Cuánto el, le el quieres jockey, meter a cuánto le este quieres meter, bla, bla, caballo? bla, tú Todo. respondías así, no había ningún pedo, porque en teoría no era ilegal tú mandar Ajá. esa información, era ilegal la apuesta. Entonces, bueno, ya en el lugar, ya, Él apostaba en el lugar. No, exactamente, o sea, no sí, está apostando la persona sí, detrás de güey. Telegram. No Entonces dijo, mames, güey, está bien. cabrón. Dejó en ese zona gris, Sí, él un aprovechó. loophole así Sí, güey, bien güey, cabrón. la policía y el gobierno ni saben cómo funciona Sí, el exactamente, güey. telégrafo, ¿no? O sea, era de, Y, y lo que no. hacía un poco ilegal, bueno, todo era un poco, era gris, pero lo ilegal era que si tú le pagabas más, te decía las condiciones de la pista, decía, o sea, te decía de que, güey, la neta es que yo vi que este caballo está cojeando, que este güey, bla, Tenía bla. su negocio dentro Exactamente. de la apuesta, pues. Exactamente, güey. Entonces, güey, lo expandió un chingo, güey. Empezó a generar un chingo de lana. Y entonces, eh, dijo, güey, no mames, vamos a... Y crea todo este pedo y ahí entra en un nivel diferente de sociedad y ahora sí se compra su casa en Beverly Hills,
ya empieza a hacer todo así. Tenía a Virginia Hill, güey, con las joyas, las mejores joyas, lo que tú quisieras. Ay, Dios, güey. No Una sé qué pasó. disculpa. Fue mi celular, güey, no se preocupen. Pero todo bien, esperemos. Pues ya para qué me asumo, Les güey. avisaremos al final del episodio. Sí, güey, cómo quedó. Eh, O sea, la tenía como una reina. Como una hacia la reina, güey. morra. Y él también, güey. Y él siempre pasaba, desde que llegó, le gustaba pasearse por Beverly Hills y ver cómo vivían la gente ahí. Y obviamente sus amigos artistas se iban, vivían en Beverly Hills y él iba a fiestas y él decía, güey, yo quiero esto, yo Sí, quiero o sea, esto. era Por fin lo parte puedo ya de tener. la sociedad, logró encajar donde Así sí, es, o güey. sea, tuvo su lugar donde encajar, pues. Así es, güey. Entonces, ya crece tanto y dice, güey, está toda madre, güey. Y obviamente le da una tajada al sindicato, güey. Siempre tuvo al sindicato muy cercano y muy todo ese pedo. Nunca la cagó en el sentido Sí, de no. ya estoy haciendo mis propios negocios, te dejo de responder. No, O sea, jamás, siempre jamás. fue inteligente Sí, en sí, ese sí, sí, sentido. sí. Sí, Ok. de hecho, llega un momento en el que Jack Dragna, o sea, este güey dice, ya, güey, ya le aprendí todo a Jack Dragna, entonces, sí, Cámara. bye, sí, bye. O sea, no hay data de que se lo hayan echado, pero simplemente ya es de que, güey, ya No te no hay pedo, necesito, güey. ya no me Sí, la hagas de pedo y ok, haz lo tuyo. sí. ¿Qué sucede, güey? Además de esto, eh, él junto con otros empresarios habían visto de que las apuestas en casino no eran legales en ciertas zonas, sobre todo en la zona costera, pero después de eh, de Como cierta distancia. distancia, Ok. después de la costa, ya no pertenece a Estados Unidos y son aguas continentales, y dijeron, vamos a poner un barco que sea un casino, güey. Que es donde empieza, supongo, todo este pedo del mame de son aguas internacionales Sí, y no respondo a nadie, pues. sí, sí, sí. Entonces, justo ahí en el límite había un barco, un buque, que era ex buque de guerra, el SR, SS, Essex. Sí, güey, qué pedo. Essex. Y era un buque que era de apuestas, güey. Entonces Ok. era un casino. Entonces te llevaban al buque, Sí, tú te apostabas ahí toda subías la y ahí noche apostaba. No y ya te traían de mames. regreso, güey. Y este güey invirtió ahí en ese Para pedo. gente con Sí. Sí, billete. creo que esa no fue idea de él, pero él invirtió ahí, güey. Y dijo, güey, entonces empezó a ver todo el pedo de las apuestas, güey. Entonces, qué pedo, güey. Entonces, ¿cómo lo puedo? O sea, ya estaba en todo el país, pero había una limitante, que solamente las carreras, las pistas, bueno, eran los fines de semana y las carreras también eran en la noche, me parece que los jueves en la noche y los fines de semana, sábado y domingo. Nada más. El güey decía, pues quiero más días, güey. Ajá, O quiero sea, de lunes a viernes, me va, exactamente. digo, al lunes a ¿Dónde, domingo. dónde se puede apostar de lunes a viernes todos los días? ¡Tarán! Las Bueno, Vegas, güey. Entonces el güey voltea a Las Vegas y dice, güey, Las Vegas. Entonces se va para allá y quiere entrar ¿qué onda, amigos? Quiero invertir en un casino. Entonces le dicen, no, güey, o sea, aquí el pedo son licencias limitadas, somos poquitos y obviamente a un güey nuevo no le van a decir, sí, claro, güey, vamos a dividir la tajada en una ajá. rebanada, o Sí, sea, que ven tú, neoyorquino que vive en California, vente a Las y Vegas. te vamos a dar una parte de los ingresos de nosotros para ti. Entonces le No. empiezan a cerrar ese pedo y él dice, pues aquí no tengo una limitante de horario, entonces voy a hacer apuestas, no ahí sí había apuestas deportivas, de todo tipo de deportes, no solo de hipódromo. Y A la hora que entonces, fuera. exactamente, entonces su red, esta de apuestas De hipódromo, de hipódromo, que crece. era de pista, crece, o sea, esto del telegrama lo crece y es algo constante. Y después dice, pues yo lo tengo, o sea, y lo hacía de una manera como do it yourself, o sea, muy homemade, Ajá. porque pues tenía güeyes, iban y metían las apuestas y así todo ese pedo, hasta que dijo, a ver, ¿qué pasa si lo hacemos algo, o sea, si lo metemos como un sistema de los casinos, güey? Y entonces fue a meterlo a los casinos, a ofrecerlo. O sea, Oye, güey, se volvió un broker de exactamente. apuestas tal cual. Exactamente. ¿Qué tal si yo te vendo este servicio y yo me llevo una comisión de las apuestas, güey? Entonces primero fue no sé, güey. No me Y, gusta tu idea. y tuvo un casino, güey, nada más, que le compró su idea. Y el vato dijo, no, güey, pues necesitamos meterle un poquito de más punch, güey. Y se empezó a hacer amigos
De todos los de los casinos. todos los de los casinos con su labia y con todo su pedo, güey. Y entonces era de, güey, vamos a, hay que meter este pedo, si te conviene y todo ese pedo, bla, bla. Es más, güey, no te voy a cobrar la instalación, güey. Me voy por una comisión. Y primero empezaba con un porcentaje bajo y luego le iba subiendo, güey. Pues a vuelta de un año, güey, ya tenía el 80% de los casinos su sistema en el que se apostaba mediante telegrama, güey. Y todo era legal. Todo era legal, era todo el tiempo. O sea, no nada más estaba limitado a días y a horarios, era todo el tiempo y este güey estaba generando esto. Pero sucede que Siempre. su obsesión, Virginia Hill, le metió un poquito la idea de, güey, ¿por qué no tienes tú un casino, güey? ¿Por qué no podemos tener un casino? O sea, porque obviamente vas entrando a círculos sociales, güey. Ah, primero los actores y ya, ya lo tengo, güey, ¿no? Ahora empresarios de este nivel, ya lo tengo. Ahora los güeyes... Pero luego, pues, volteaban y decían, güey, los dueños de los casinos, cabrón. Entonces, Virginia Hill le metió la idea de, güey, hay que hacer un casino. Hay que poner un casino, güey. Sí, que y el tú güey ya de traes que... todo el sistema, güey, ¿por qué sí. no lo haces? Sí, ¿por qué no lo haces, güey? Y ya conoces y todo. Y el güey se la compró y dijo, va, voy a hacer un casino, güey. Entonces, compró un territorio que había unas chozas, o sea, un territorio X, un baldío tal cual, y dijo, pues voy a empezar a hacer la construcción. El güey no tenía ni nociones ni de construcción, ni de arquitectura, ni de diseño, ni de nada. O sea, el güey era bueno para las apuestas y de ahí en más, o sea, sabía lo de hacer un casino en cuanto al cómo funcionaba el casino, no cómo construir un casino, o sea, en eso estaba en ceros el güey. ¿Sobrevivió? Sí, así es, Sí. amigos. Es Se que, logró. sí, como que escuché que estaba vibrando, pero no. Entonces por eso lo levanté, pero está bien, ya estaba madreado. Entonces, bueno, por eso. Sí, pero así tal cual, güey. Entonces, se metió este güey la idea sin saber y dijo, pues chingue su madre, qué tan difícil ha de ser, ¿no? Poner un casino. Y era su visión era que fuera uno de los pocos hotel casino. No existían hoteles casino, había hoteles y casinos. Ok. No había hotel casino. Tenías que salir de tu hotel, ir al casino y luego regresarte a tu hotel Así es. terminando la noche. Así es. Y había pocos y no tan grandes, entonces, pero bueno, esos pocos eran exitosos. Ese güey se pegó con esos güeyes también a quererles aprender. O sea, era un vato que decía, a ver, me voy a juntar con este güey. Y les empezó a aprender cómo era cómo se manejaba este rollo, güey. Y entonces dijo, va, ya sé cómo. Entonces los compró muy baratos esos terrenos, empezó todo ese rollo. A la mitad se queda sin lana, güey. Dice, pues ya no tengo lana. Y entonces, un poquito ahí la presión de Virginia, de, güey, qué pedo, y este güey, no, ahí voy. Y el vato dice, bueno, pues quiero que sea todo, bueno, según su hija, en una de las fuentes que vi, la intención del flamingo, obviamente, pues, la hija creo que no conocía a Virginia Hill, entonces, la parte de la obsesión con el flamingo, con el Hotel Flamingo, que así se iba a llamar, era por el rollo de legitimar, Ok. porque dejarles a ellas algo que fuera así. Sí, que Entonces, pudieran manejar sin así es. necesidad de... Pero, pues sí en muchas de las fuentes también se habla de la presión de Virginia Hill. Entonces, este güey dice, no, pues sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Se mete, les digo, que está a la mitad de este pedo, güey, y se le acaba la lana. Ahí hace unas movidas interesantes. Por ejemplo, un güey que tenía mucho dinero, pero era ludópata, él le empezó a prestar dinero y luego, por medio de ese güey, consiguió insumos. O sea, él compraba acero, hormigón. Entonces le pagaba con producto. Así es, güey. Entonces a él no le costaba nada porque él lo metía en sus apuestas. O sea, no había él lo metía en sus apuestas. Este güey era ludópata, ya no te puedo pagar. Ah, no hay pedo, güey. Consígueme esto y consígueme lo otro. Listo, güey. Órale. Entonces, pero hubo un punto que ya no le alcanzó. Quiso ir a los bancos, güey. Los bancos sabían de sus nexos con la mafia porque en una ocasión él fue ligado a un asesinato de un güey que tenía problemas. Ese güey vivía en Los Ángeles. Los nombres, la verdad es que son irrelevantes, pero era un güey que vivía en Los Ángeles, que se le había hecho una vez de tos a un güey en Nueva York. El güey de Nueva York
más bien, este güey en uno de sus viajes, cuando iba y venía, se sentó con ese güey. Él era mucho de mis amigos y, claro, yo te soluciono el pedo. Y le dijo, ¿ese güey vive allá? Sí, no te preocupes, güey. Yo me encargo. Sí, entonces, eh, al poco tiempo, sí lo matan a ese güey con las investigaciones de la policía. Llegan con este vato y este vato sí lo arrestan, güey. A Ok. Boxy Siegel sí lo llegan a arrestar. O sea, no estaba limpio como tal. Sí, no estaba limpio, güey. Tuvo ese. Lo menciono hasta ahorita porque es importante con lo de los bancos, güey. Sí, o sea, tuvo un juicio un poquito largo porque el vato también era muy listo y él era mucho de, güey, yo no tengo miedo. Entonces eso le daba como que miedo al fiscal. Ujú. Como que decía, güey, no mames, No tengo que me quiero tener meter el plan. aquí. O sea, tengo que tener las Sí, pruebas la súper aquí. acusación Sí, tal güey. cual, porque si no me la Si voy a no pierdo el pelar. caso y ya no lo puedes volver a procesar, como sabes, ya no se puede volver a procesar por el mismo caso a una persona, güey. Por lo menos en Estados Unidos, no sé aquí. Sabe. Sí, pero allá no, en las Algún películas no. abogado que nos diga. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces, él no estaba limpio, los bancos no le quieren prestar y este güey dice, pues, ahí tengo mis compas, güey. Y se va a Nueva York con el sindicato y les dice, oye, güey, vamos a hacer este business y... Pero ya sabes, o sea, sabes apostar, güey, ya nos está dando mucha lana, o sea, porque llevaban una parte. Déjalo así, No, ¿no? a ver, Ajá. güey, es que hazme caso, el Flamingo va a ser hotel y bla, bla, bla. Arre, pues, le sueltan la lana, güey. Ahí viene con su dinero, construye esa madre, construye primero el casino y él dice, yo quiero que para el 26 de diciembre, un día después de Navidad, esté inaugurado. Todavía no estaba listo el hotel. Le dijeron, güey, no lo abras porque el hotel o sea, la combinación de ambas es un éxito, porque Sí, si su tú, tirada era esa, ¿no? A fin de cuentas. Ok, entonces el güey pide el dinero, no lo quiere abrir sin el hotel. sin el hotel. Y era, o sea, te digo, eso era parte importante, güey. Porque la gente ya se había empezado a dar cuenta, y los mismos empresarios, de que el hotel casino era mucho más rentable y era su tirada. Pero él a huevo se quería clavar en el 26 un día después de Navidad. ¿Y eso era trip de, De de él. esta morra? No, no lo sé. No, Ajá, no podría le ser. echemos, fíjate No, que no, nos no, vamos a no, echar a luego que, ay, sí, la mujer, no, nada de eso, no sé. pero lo que decías de la gran obsesión que tenía por abrirlo, pues, el Flamingo, que Ajá, venía más mucho bien, de la presión sí, pues, podría ir por ahí, tal vez. puede ser, pero no me No, atrevo. no estamos diciendo que ella era la que estaba mal, No, solo es era una interesante. obsesión de él. Ajá. Entonces, eh, abre, dice, me vale madre, lo abre, el puro casino, se le llenó ese día, él se dedicó a presumirlo a toda la gente, obviamente invitó a artistas y todo el rollo, se dedicó a aprenderlo, él estaba súper contento. A la hora que termina y hacen cuentas de la primera noche, pues se dan cuenta de que ¿No nah, jaló? no jaló, güey. No, o sea, mucha gente de jajaja y jejeje y poco de apostar, güey. O sea, con las conexiones que tenía, toda la No gente que apostaron. conocía, nadie Nadie fue fue a a hacer apostar, lo que tenía sí. que hacer. No, güey. Ay, güey. O sea, tuvo pérdidas. Entonces dijo, no, pues entonces... no, dijo, no hay pedo, o sea, vamos a esperarnos al hotel. Pero se tardó más de 6 meses en terminar el hotel, güey. O sea, Entonces 6 dijo, meses de pérdidas. así es. Entonces dijo, no, güey, pues lo cerró. Entonces lo cierra 3 meses el casino y el hotel y se lo vuelve a reinaugurar casi un año después. El Y 26 de diciembre otra no, vez. ahora fue en septiembre. Lo vuelve a reinaugurar, güey. Le va bien el día de la reinauguración y sí, ahora sí, todo el rollo le empieza a ir un poquito mejor, pero la realidad es que el Flamingo nunca levantó, güey. Nunca fue buena opción. Él invirtió muchísimo. Le tuvo que meter el dinero de sus apuestas, de su red esta de telegramas, lo tuvo que meter al Flamingo para las operaciones y aún así quedó, o sea, no le salía, güey. El problema es que el dinero era del sindicato, güey. Claro, o sea, era varo que, güey, yo te dije Sí, que ya me había funcionado lo de las apuestas y que estamos ganando un chingo de dinero y ahora me debes de un negocio que yo no estaba seguro. así es. Not Y cool. entonces empezó a él ponerse nervioso, güey. Entonces había una persona como parte del sindicato que le ayudaba, que incluso era su amigo de la infancia, de Boxy Siegel, que también era parte del sindicato, era como el supervisor del sindicato ahí, Ay, o como sea, con del sindicato del Murdering. crimen, Ajá. exactamente, sí, que Está estaba ahí, sí, perrísimo el está bien nombre, perro, güey. güey. Entonces,
Estando ahí, él era su sombra y él sabía como todo el pedo y un día le dijo, güey, ¿qué pedo? La estamos cagando este güey desesperado, ya nervioso, paranoico. Le puso una putiza a ese güey y lo corrió. Pero ese güey era el representante de los del sindicato, O güey. sea, le salió lo boxy, Le salió lo así. boxy, güey. Ah, sí. Ah, algo Ay, güey. interesante ahorita que dijiste eso. Todo cabrón que le decía boxy, él lo golpeaba, güey. O sea, ahorita ya nos habría puesto una Sí, no mames, putiza. sí, güey. Sí, decía boxy, no. Boxy, Es todo bien. Ben Siegel. Sí, Ok. porque no era ni Benjamin, era Ben Siegel. O sea, eso de que no le gustaba, neta, no Era le neta, gustaba. sí, no le gustaba. Ah, Y ok, aparte ok. dicen que cuando era más grande todavía le recordaba más su pasado como de Slumdog, así Ajá. como de, Desde güey, morrito así así valiendo es. madre. Y Ay, entonces güey. decía, no, y se ponía violento con eso, güey. Entonces, como si le hubiera dicho Boxy, a este güey le puso una putiza, lo sacó y obviamente este güey dijo, güey, me puteó este güey. Entonces, se habla que... O sea, el- estamos hablando de la decadencia. sí, Ahí empieza sí, el. este güey ya paranoico, ¿se acuerdan de Roy de Meo? Ya paranoico, mató a un güey, vendedor Ajá, a lo güey. de aspiradoras y bla, 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 bla. Este güey ya paranoico golpea a uno de los representantes del sindicato, que aparte era su amigo o sea, era amigo de Sí, Boxy. no era un güey random de que, Sí, ay, no. vengo de representación del sindicato porque te estás pasando de lanza. O sea, era el compa de él. Sí, él lo ayudaba en muchísimas de las cosas que él necesitaba hacer, era su mano derecha y todo. De repente se vuelve loco y dice, no, todo con la obsesión del flamingo. eh, y este se empieza a volver loquito y se habla de que en la, en la noche del 19 de junio recibe una llamada de Frank Costello, no de Meyer Lansky, de Frank Costello, que ya él sí era un made guy, o sea, él sí era un mafioso, este, que duró no mucho tiempo, en la que aparentemente él se vio tranquilo y dijo, no, no hay pedo, pero al día siguiente, colgando la llamada, perdón, pidió a su asistente que le comprara un vuelo a Los Ángeles. ¿Y por qué va a Los Ángeles, señor? Allá es donde está el dinero, pero que lo dijo tranquilo. Y que la asistente le dijo, estamos, En medio de este sí, o pedo. sea, tenemos problemas económicos y que él le dijo, nada que no pueda solucionar. Por eso va a Los Ángeles. Se va a Los Ángeles y hace un día normal. Se llega, desayuna en uno de los restaurantes que les gustaba, se junta con sus amigos del cine. No te quiero decir si con George, se me olvidó otra vez el apellido. Ay, güey. Raft, Raft. sí. Ajá. Porque no recuerdo si con él, pero sí con amigos de él. Se va a comer también, en la tarde se echa sus vinitos. Iba a ir a recoger a sus hijas en la madrugada, o en la mañana del día siguiente, porque iban a ir sus hijas a visitarlo. Y se llega la noche y estamos en Los Ángeles, nos movemos a Las Vegas y en Las Vegas al Flamingo llegan como 7, 8 hombres que no se dedicaron a jugar, se sientan en una mesa, y estaban ahí esperando, dice la gente ahí del personal que estaban medio raros y que les decían de que quieren algo, no, 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 aquí como que déjennos y pues también decían pues para qué nos metemos en Ajá. otros Sí, pedos, ¿no? usted qué es aquí. Ajá, No se preocupe. exactamente. Ahí estaba. Boxy Siegel, por su parte, termina su día normal, va y cena a gusto, con compas, llega a su casa en Beverly Hills, en el sillón que le gustaba, a leer el periódico que le gustaba, abre el periódico y hay una nota que dice que descanses, buenas noches, y lo llenan de balas. En ese momento, alguien llama al Flamingo, más bien sí, a uno de los teléfonos públicos del Flamingo, entra una persona, habla en susurro o en secreto con los 8 güeyes, ellos se levantan, se van a la caja, a la recepción, a todas las salidas y como para asegurar la zona y llega este güey que te digo que era el asociado, el representante del El sindicato, amigo de este llega y güey. les dice, ya mataron a Boxy Siegel, a partir de ahora yo me voy a hacer cargo y todo esto va a responder al Ah, ok. sindicato. Ese fue la primera vez en el que el sindicato ya tuvo un casino, güey. Entonces, eh, si vemos la película de Casino, ahí se ve como toda la estructura y se sabe que la mafia tuvo mucha injerencia en muchos casinos. El primer casino fue el Flamingo, güey.
De hecho, aquí en una de las preguntas comunes de Google, dice, Who was the gangster that started Las Vegas? ¿Quién fue el gangster que empezó Las Vegas? Y dice, Bugsy Boxy Siegel. Siegel. Así es. O sea, entonces, el pedo que traía este güey de quiero que el Flamingo sea un negocio legítimo y se lo quiero dejar a mis hijas, terminó siendo del sindicato. Así es. Sí, ellas no lo vieron para nada. A este güey se dice, con esta frase quiero terminar su historia, que lo mataron, que tuvo una obsesión por dos flamingos que lo mató. ¿Por qué? Y lo quise dejar al final. ¿Por qué le puso flamingo? Porque así le llamaba él a Virginia Hill. Era su apodo de cariñito. Se me Oye, mi puso la piel flamingo. chinita, güey, qué horrible, güey. Por que tenía las piernas largas ella. Entonces decía que tenía las piernas largas y se cambiaba mucho el cabello. Entonces a este güey lo mató eso. Tan prolífero, tan bueno, tan todo este pedo. Su obsesión lo mató y ya sabemos, le sirves a la mafia, eres nuestro amigo. No le sirves, te aniquilan. Y se quedan con lo tuyo. Esa fue Ajá, aparte, o sea, todo lo que este güey hizo. O sea, güey, primero, ay, sí, güey, no me gustó tu idea, todo el pedo, ya sé, me debiste, pues te la vas a pelar, pero de todos modos digo, pues esto es para mí. No se ajá, lo quedó a la familia de Siegel, güey, se lo se lo quedó, o sea, quedó, claro. ahí fue la primera administración de un casino por parte de la mafia, güey. Ves El Padrino y sale ahí mucho, en la 2 sobre todo, sale ahí Las Vegas ya muy metidos. Son apuestas, o sea, es dinero, Sí, claro, todo lo que deja flujo, dinero, güey. ahí va a estar, ajá, Sí, ahí va a es estar metida liquidez. la mafia, güey. No, Entonces, así es mames. la historia de Boxy Siegel. Hay muchísimas cosas, o sea, hay muchas cosas muy interesantes de Boxy Siegel, en algunos casos, eh, muy como que curiosas que hizo el Ujú. güey, eh, por ejemplo, o sea, ya nada más como, lo voy a meter en las show notes, pero algo que estaba padre es Un que dato cuando estuvo en curioso. la cárcel, como a él le gustaba vestirse también, mandó pedir a un sastre y En la cárcel. el uniforme de la cárcel lo ajustó, güey, le puso solapas y se lo dejó así entallado, güey. Está Dijo, yo me voy cagadísimo, a ver güey. bien hasta en la cárcel, Está cabrón. A mí me cagadísimo, vale sí, madre. güey. Está mamón eso, güey. ¿No? Bestia, güey. Todo eso lo voy a poner en las show notes. Como todas esas cosas. Me parece que hay una imagen que yo tenía de Boxy Siegel, que luego uno está loquito y coleccionaba imágenes, güey, donde tenía un uniforme, más bien tiene un saco que parece mucho un uniforme de cárcel. No sé si esa es. Se las voy a poner en las show notes para que si no es, se lo imaginen como así, pero qué cagado, ¿no? Y así como esa, hay muchas como otras historias periféricas de lo que ese güey llegó a hacer, güey. Y esa fue la historia de Boxy Siegel, uno de los mafiosos más relevantes, no italianos, pero que ayudó de manera considerable a la mafia. O sea, desde inicio con su perspicacia, después con su violencia y murdering, y después con su inteligencia para meterse en el rollo de las apuestas, güey. Sí, o sea, me estás hablando que es un vato que Murder Inc., o sea, como lo cuentas y el hecho de que vamos a tener un episodio dedicado a eso y simplemente que haya sido la razón por la que la mafia entra a Las Vegas, o Sí, sea, güey. o sea, está cabrón, güey, Sí. está muy cabrón y creo que perdimos la cuenta de quién termina una vida por muertes naturales en Sí, la güey. mafia y quién Ya no. sé. Pero pues este también es agregarlo al contador de alguien que hizo tanto y de cierta manera, obviamente no lo veo como algo bueno, ¿no? Pero que aportó tanto a la mafia Sí. y que termines como terminó, güey. O sea, Sí. no mames, Matado, está ajá, acribillado en tu acribillado, a casa, en quemarropa tu en tu casa, sillón, güey, güey. por la espalda. Culero. Sí, no, 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 Sí, no, no, sí, no. hay descripciones de cómo quedó el cuerpo y todo, y qué horrible, güey. O sea, las balas o sea, dos de las balas le atravesaron, que fueron 9 balazos, dos de las balas le atravesaron la cara, entonces quedó desfigurado, güey. Una cosa fea. Está feo este pedo. Not cool, Not not cool, cool. pero bueno, una historia cool, ¿no? Está, Boxy sí, la Siegel. historia como tal sí está Sí, te digo, este vato, pasada de se lanza. quedan muchas cosas en el tintero, luego las vamos a ir poniendo en las show notes. Y si alguien sabe más, que también ahí nos con Ajá, este güey, que no se te olvide este pedo, está chido. Vean la mencionarlo. película Los Aferrados, si no, no vale la pena. La verdad, güey. Y ya, pues por decir que la vieron, güey, porque sí, no está, no No, sé. no vale la pena. Oh, la verdad es que no, güey. Va.
Vale la pena mejor, aviéntense ahí dos episodios de Historias de la Mafia Ándale, en esas 2 horas. tiene sentido. ¿Ves? Pues, ay, güey. Sí, sí estuvo. Estuvo heavy, ¿no? Estuvo chido. Pero Sí, está sí, perro. sí. Pues vámonos. Venga, pues ahora sí que muchas gracias a todos. La verdad se agradece muchísimo a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Créanos que tal vez no somos tan vocales sobre eso, pero se aprecia muchísimo. Y de hecho vamos a aprovechar muy rápidamente para mandar unos cuantos saludos. Esaú, ¿quieres empezar o empiezo yo? Sí, empiézale tú, por favor. Muy bien. Yo quiero Tú tienes agradecer más. primero que nada Ay, cabrón, se me fue el nombre. Yo Quiero creo. agradecer a las personas que me han comunicado que que han estado escuchando el podcast, especialmente a Naime, Mona y Paula. Se les agradece muchísimo, que además dan crítica constructiva, dan crítica Sí, ya sé. destructiva, de toda la crítica es buena. La verdad, muchas gracias. De nuevo, se aprecia muchísimo, aunque de repente no lo digamos, pero está muy chido que apoyen este proyecto y pues aquí seguimos. Gran Como fan, pueden ver. Naime. Sí, Naime, fan número 1. Ya Se sé. va a volar cuando escuche esto, güey. Sí, ya sé. Está Y chido. me toca a mí ahora a Montserrat Serdio, que me dijo Germán, que también ambos dos son fan. Lo dije adrede ambos Sí, dos, sí, sí, se notaba. Y la que han verdad- escuchado todos y que les ha latido. Un saludo también, qué bueno, qué chido que nos están, que se toman un tiempo o que en un rato de ocio nos ponen o de chamba o de ejercicio, de lo que quieran. Está chido que nos manden estos mensajes de, mándanos saludos. Entonces, Montserrat, gracias por escuchar. Se vienen cosas chidas. Yo sé que te va a gustar el mes que entra para Historias de la Mafia y también pues Germán aprovechar chido ambos que nos están escuchando constantemente. Muchas gracias a todos, se agradece muchísimo. Y pues vámonos con redes sociales. Las redes sociales ya, si no se las saben, ahí les va. A lo mejor no se las saben, ¿verdad? Es @historias de la mafia, en todos lados menos en Twitter. En Twitter es @, historias mafia. ¿Qué pedo, güey? Ya me sentí mal. Por eso el ambos dos no sabía si era a propósito o No, no, ese sí güey. fue a Ok, propósito, güey. perfecto. Por eso aclaré que sí, güey. No, si no se me hubiera reído. Sí, entonces historias de la mafia en todos lados. En Twitter, historias mafia. Muy bien. Y siento que es importante que lo mencionemos al final porque tal vez me ha pasado, debe existir la persona que dice, ok, ahorita los busco. Y se te va el pedo, güey. Ujú. Entonces, hoy es el día en el que no se les va a ir el pedo y sí lo van a buscar, sí van a buscar las demás redes sociales Sí. y le van a dar like, por Sí, favor. güey. ¿Va? Sí. Entonces, pues muchas gracias a todos. Fuimos Esaú y Bernardo Chido. con Historias de la Mafia, donde ya saben que la cosa nostra Es contarla. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Buen día.